Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien y hoy vamos a hablar sobre el teorema de Brillouin o la conjetura de Brillouin, que al principio nació como conjetura y después fue un teorema. Teorema de Brillouin, teorema de Cap, cómo nació y vamos a eso. Bien, el teorema comenzó como una conjetura, ¿vale? Presentada por Eric Brillouin de la Universidad de Berkeley en el año 2000, ¿vale? Cuando se estaba poniendo de moda todo lo que es el tema de la computación distribuida, que actualmente es lo que está más adoptado, ¿no? En 2002, Seth Gilbert y Nancy Lynch del MIT pues, publicaron una demostración formal de la conjetura, convirtiéndola en un teorema, ¿vale? Básicamente, lo que nos dice el teorema de Brillouin o el teorema CAP, ¿vale? Es que no podemos garantizar en un sistema distribuido simultáneamente las tres siguientes propiedades, ¿vale? Que serían la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia de particiones. Consistence, available y partition tolerance. Entonces, vamos a indagar un poquito más sobre este teorema y vamos a empezar hablando, bueno, vamos a hablar del dilema precisamente. El teorema CAP establece que solo puede elegir dos de las tres, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado anteriormente. Esto significa que debes hacer un trade-off, ¿no? Elegir cuál quieres perder, si consistencia o si perder disponibilidad. Según las necesidades de tu sistema, ¿no? Que cada arquitectura pues la vas a montar, si eres un buen arquitecto vas a tener que decidir en cuál de las dos vas a querer invertir, ¿no? Consistencia más tolerancia a particiones. Esta básicamente prioriza la consistencia y la tolerancia a las particiones, pero sacrifica la disponibilidad. Y viceversa para la de disponibilidad y tolerancia a particiones, ¿no? Que prioriza la disponibilidad, pero no tiene consistencia. En el teorema de CAP, ¿vale? El teorema de CAP o el teorema de Brillouin, solo podemos tener CP o AP, ¿vale? Estas dos combinaciones. Porque CA, que sería consistencia más disponibilidad, solo funcionaría cuando no hay particiones de red. Porque si no hay particiones de red, no tenemos el riesgo de que haya una partición de red, ¿no? Entonces sería muy raro en sistemas distribuidos reales, o sea, prácticamente no se podría aplicar, no tendría sentido. Por eso tienes que elegir entre una de estas dos, ¿no? O CP o AP. CA estaría descartada porque no tendría sentido. Entonces hay que elegir entre una de estas dos. Bien, vamos a hablar sobre la consistencia, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, ¿no? ¿Qué usos más bien utilizaríamos la consistencia? Bien, en el contexto del teorema CAP, ¿vale? La consistencia significa que todos los nodos de un sistema distribuido ven los mismos datos al mismo tiempo. No pueden haber escrituras, o sea, las escrituras se tienen que realizar de forma completa y todas las lecturas subsecuentes, ¿no? Independientemente del nodo en el que se realicen. Deben devolver el mismo valor o un error, pero no puede haber una discrepancia de datos. Un nodo no te puede devolver otra cosa que no sea lo que te diga el nodo maestro, ¿vale? Bueno, nodo maestro dependiendo del tipo el tipo de arquitectura que estés utilizando. Ejemplo simple. Si escribes el valor de 100 en el nodo A, una lectura inmediata desde el nodo A debe devolver 100, una lectura inmediata desde el nodo B también debe devolver 100 y lo mismo para el nodo C. Si algún nodo devuelve un valor diferente o un valor antiguo, el sistema no es consistente. Ya has perdido la C de consistence porque precisamente esto es lo que queremos evitar, ¿vale? Aquí tenemos diferentes tipos de consistencia. Tenemos consistencia fuerte, consistencia eventual y consistencia débil. ¿Vale? La consistencia fuerte, pues es la consistencia más fuerte, es la que donde un sistema sería súper crítico y tenemos que tener muy claro que tenemos que garantizar esos datos, ¿vale? Y que los nodos ven exactamente los mismos datos en el mismo momento entre ellos. Y bueno, siempre son precisos, siempre son actualizados. Ahora, eso sí, la obtención de esos datos pues puede ser más lenta debido a la necesidad de esa sincronización o incluso procesado de los datos. Cosa que en el eventual consistence no sería así. Tienes mejor rendimiento
tenéis mejor rendimiento, pero la disponibilidad es más rápida, es una entrega más eficiente. Ya te digo, depende del sistema en el que vayas a trabajar, ¿no? O la arquitectura que quieras montar dependiendo del sistema en que vayas a trabajar. Es de ahí donde puedes elegir un tipo de algoritmo, otro tipo de algoritmo que te den estas diferentes funcionalidades, ¿no? Bien, ¿cómo se logra la consistencia? ¿Vale? La replicación síncrona. Este sería el punto, ¿no? Para tener mayor consistencia, la replicación síncrona es la, la mejor por excelencia. Cuando se escribe un dato, se espera que todos los nodos confirmen que han recibido el dato y guardan ese dato antes de confirmar la escritura al cliente, ¿no? Proceso de escritura síncrona, muy fácil. Cliente envía escritura al nodo principal. El nodo principal replica a todos los nodos secundarios, es decir, que tenemos un nodo maestro y varios esclavos. Y se espera la confirmación de todos los nodos esclavos y así le manda la información al cliente. Sin estos tres pasos no se ejecuta el cuarto, o sea, tiene una dependencia directa. ¿Vale? Protocolos del consenso, algoritmos como RAF o Paxos, ¿vale? Aseguran que todos los nodos acuerden sobre el estado del sistema. Esto, pues, podemos hablar en otro vídeo sobre estos algoritmos y cómo se implementan incluso, aunque, bueno, implementarlos es bastante complicado, pero, bueno, podemos hablar de ellos en profundidad, ¿vale? Trade-offs de la consistencia. Bueno, la precisión de datos es perfecta, excelente. Cuando hay consistencia, la precisión de datos es perfecta. En cambio, puede estar desactualizada temporalmente si no hay una consistencia fuerte o si es una consistencia eventual, ¿no? Cuando tienes consistencia fuerte, el rendimiento es más lento, puede fallar si un nodo no responde y es más complejo de implementar, ¿vale? Esto es lo que hablábamos de que o da un fallo o me devuelve el dato, pero no puede ser que me devuelva algo erróneo. O sea, algún dato desactualizado, quiero decir. En cambio, la consistencia eventual sí que el rendimiento es mucho mayor, es más rápido, la disponibilidad es más disponible, ¿no? Pero la complejidad es más sencilla, ¿no? O sea, no requiere de esa precisión exacta que tendríamos con la consistencia fuerte, ¿no? Casos de uso para consistencia fuerte, ¿no? O eventual incluso. Sistemas financieros, transferencias bancarias, balances de cuenta, etc. Sistemas de inventario, como un control del stock en tiempo real. Sistemas de votación, donde el conteo tiene que ser preciso, no puede haber fallo. O sistemas de reservas, ¿no? Como asientos de avión, habitaciones de hotel. Todo esto que necesitas necesitas esa consistencia para asegurar al cliente lo que está contratando o lo que está obteniendo, ¿no? Muy importante. Un ejemplo sencillo, pues tienes aquí un ejemplo de un sistema bancario, ¿no? Transfieres $100 de tu cuenta a otra cuenta y es crítico que tu saldo se reduzca exactamente en 100, que la cuenta de destino aumente exactamente en 100 y que todos los nodos del banco vean ese cambio inmediatamente. No se puede permitir que un nodo muestre un saldo diferente a otro nodo, ¿vale? Pues sería crítico y tendríamos una inconsistencia en el sistema. Aquí un pequeño ejemplo de qué bases de datos priorizan la consistencia y la tolerancia de particiones, ¿vale? Las dos. Tendríamos, por ejemplo, MongoDB en el modo consistente, Hybase, Redis con replicación síncrona, PostgreSQL en configuraciones distribuidas y Google Spanner, ¿vale? Resumen, muy a resumidas cuentas. Consistencia en CAP significa que todos los nodos ven los mismos datos al mismo tiempo. Es crucial para sistemas donde la precisión de los datos es más importante que la disponibilidad inmediata. Al elegir CP estás prefiriendo que el sistema falle o que rechace solicitudes antes que mostrar datos inconsistentes. Y esto es un punto muy importante. ¿Vale? Que aquí pues podemos por debajo hacer una cola de LQ o mil cosas, ¿vale? Esto ya depende del arquitecto. Muy bien, pues esto sería todo con el tema de consistencia. Vamos a irnos a la parte de disponibilidad.
Y bueno, ¿qué sería la disponibilidad en el teorema de Brewer? ¿Vale? En el contexto del teorema CAP, la disponibilidad significa que el sistema garantiza que cada solicitud que reciba una respuesta, o sea, que cada solicitud reciba una respuesta, ya sea éxito o fallo, sin garantizar que contenga la información más reciente. No es relevante. O sea, tenemos esa capacidad o esa flexibilidad de que podemos recibir un dato que esté desactualizado. Un sistema disponible puede seguir funcionando y respondiendo incluso si algunos nodos fallan o hay problemas de red, ¿vale? No habría ningún inconveniente, o los inconvenientes serían muy bajos. Bueno, un ejemplo simple, ¿no? Si un usuario hace una solicitud al sistema, el sistema siempre tiene que responder, aunque sea con datos antiguos. El sistema nunca debe quedarse sin respuesta o colgarse. La respuesta puede contener datos que no son los más recientes, ¿vale? Este sería un ejemplo simple de cuando elegirías el available, ¿no? La disponibilidad. Bien, ¿qué características de un sistema disponible, ¿no? Pues sin puntos únicos de fallo, si un nodo falla, otros nodos pueden seguir funcionando. La respuesta tiene que estar garantizada, cada solicitud recibe una respuesta, incluso si algunos nodos están caídos. Tiene que ser tolerante a fallos, porque estamos hablando del teorema de Brewer, ¿vale? El sistema continúa operando aunque haya problemas parciales de red. Y la replicación de los datos. Los datos están replicados en múltiples nodos. Por eso te da esa capa de disponibilidad o de alta disponibilidad. Vale, bueno, si estáis acostumbrados al mundo cloud o al mundo SaaS, ¿vale? Software as a Service y todo esto, pues aquí tenéis un conteo, ¿no? De cuántos 9 miden la disponibilidad de un sistema, ¿no? Por ejemplo, en un sistema en donde hay 4 9, aquí. En un sistema en donde hay 4 9, ¿vale? Pues tendrías un tiempo de inactividad por año de 1 hora aproximadamente, ¿vale? Por ejemplo, esto podría ser un sistema bastante crítico. En cambio, un sistema con 5 9, ¿vale? La indisponibilidad por año sería de 5 minutos, sería realmente bastante baja y esto sería un sistema súper crítico, en donde tienes que garantizar realmente que tiene que ser disponible en la mayor parte del tiempo, ¿vale? Es más raro, pero bueno, puede existir. Bueno, obviamente cuanta más disponibilidad tengas, más coste va a tener, sobre todo si es en cloud. ¿Cómo se logra la disponibilidad? Bien, este es justo lo contrario a la consistencia. Esto se consigue a través de la replicación asíncrona. Yo lanzo una petición y cuando el sistema quiera, responderá. Los datos se replican a múltiples nodos sin esperar me he liado. Los datos se replican a múltiples nodos sin esperar confirmación. Esto permite que el sistema responda rápidamente, aunque algunos nodos puedan tener datos desactualizados, ¿vale? Es lo que hablábamos un poco pues, antes, ¿no? ¿Cuál sería el proceso de escritura asíncrona? El cliente envía una escritura al nodo principal, el nodo principal guarda el dato localmente, se confirma inmediatamente al cliente sin esperar replicación y la replicación a otros nodos ocurre en segundo plano, porque es asíncrono. No tiene esa ventaja de consistencia. Distribuir el sistema en múltiples nodos geográficamente dispersos asegura que si un nodo o región falla, otros pueden seguir funcionando, ¿vale? Lo que vendrían a ser, por ejemplo, las acetas de AWS o de Azure, etcétera, ¿no? El balanceo de carga. Distribuir las solicitudes entre múltiples nodos evita sobrecargar un solo nodo y permite que el sistema continúe funcionando si algunos nodos fallan, ¿vale? Y la tolerancia a fallos sería diseñar el sistema para que pueda funcionar con un subconjunto de nodos operativos, ¿vale? Tendrías una pool, bueno, un arbitraje, ¿no? Alto de nodos para poder mantener pues, este sistema, ¿no? ¿Cuál es el trade-off de la disponibilidad? Con y sin disponibilidad. La respuesta del sistema. Con disponibilidad siempre responde. Sin disponibilidad, pues puede rechazar solicitudes. Los datos actualizados pueden verse, bueno, se pueden mostrar de forma antigua cuando hay disponibilidad, pero sin disponibilidad siempre los datos pues, van a estar actualizados, ¿no? La experiencia de usuario es mejor con disponibilidad y ahora vamos a enseñar algunos casos de uso en el cual te beneficia utilizar el AC, ¿vale?
Y bueno, si no hubiera disponibilidad, pues puede experimentar errores y esa experiencia de usuario se podría ver mermada, ¿no? Con disponibilidad, la complejidad de datos se debe manejar con datos inconsistentes, y sin disponibilidad, pues los datos siempre son consistentes, ¿vale? Pues sería justo lo contrario. Bien, pues vamos a ver aquí unos casos de uso de disponibilidad, ¿vale? Llevamos aquí 15 minutitos, vale. Por ejemplo, redes sociales. Este sería el ejemplo más claro de High Available, ¿no? Es mejor mostrar contenido antiguo que no mostrar nada. O sea, imagínate, ¿no? Pues tú abrirte tu página de Instagram, vas a ver tus reels o cualquier cosa, tus blogs, tus posts de algún amigo. Hombre, pues yo prefiero que no me muestre ese último post que ha subido mi amigo o una cuenta de memes, que no tener nada en el buzón, ¿no? O nada en el portal. Sistemas de contenido, por ejemplo, blogs, noticias, catálogos de productos, pues no hace falta estar totalmente actualizado, pero sí tener una alta disponibilidad, que el sistema no esté caído, que los clientes puedan acceder, que sea agradable la experiencia de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Sistemas de recomendación, es mejor mostrar recomendaciones que no mostrar nada. Eso también iría un poco relacionado con redes sociales. Bueno, un TripAdvisor o cualquier otra cosa, ¿no? Aplicaciones web públicas, una web que está caída, pues da muy mala imagen, la verdad. Entonces, pues la alta disponibilidad en estos casos es crítica, ¿no? Y sistemas de monitorización, ¿no? Mejor datos con ligero retraso que no tener datos. Simplemente. Esto, por ejemplo, lo podemos ver pues cuando tenemos un clúster de observabilidad y conectamos diferentes nodos entre ellos, ¿no? Pues es mejor tener aquí datos antiguos que no tener datos para poder medir con ellos. Bueno, el ejemplo de la red social, ¿no? Que os estaba poniendo, Twitter o Facebook, es mejor mostrar un feed con publicaciones de hace minutos que no mostrar nada. Los usuarios prefieren ver contenido aunque no sea el más reciente que ver un error, y la experiencia del usuario es mejor si el sistema siempre responde. En este caso, la disponibilidad es más importante que tener datos 100% actualizados en tiempo real. Esto está clarísimo. ¿Qué tipos de bases de datos priorizan la disponibilidad? Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de AP, de Available. Sería Amazon DynamoDB, Apache Cassandra, CouchDB, React y Voldemort, ¿no? Estos serían pues bases de datos que priorizan la disponibilidad. Consistencia eventual en sistemas AP. Pues bueno, los sistemas que priorizan disponibilidad típicamente implementan consistencia eventual, obviamente. Los datos eventualmente se sincronizan entre todos los nodos. Puede haber un periodo donde diferentes nodos muestren datos diferentes, y una vez que no hay más actualizaciones, todos los nodos convergerán al mismo estado. Un ejemplo de consistencia eventual, pues imagina que actualizas tu perfil en una red social y el cambio se guarda en el nodo A, que está cerca geográficamente de ti, pero inmediatamente ves tu cambio actualizado, ¿vale? Otros usuarios en el nodo B pueden ver tu perfil antiguo por unos segundos, ¿vale? Y después de unos segundos el nodo B se actualiza y todos ven el cambio, ¿vale? Esto pues claramente sería una consistencia eventual. O por ejemplo que se te actualice en local y en el servidor aún no se ha actualizado. También podría ser consistencia eventual. Resumen. Disponibilidad en CAP significa que el sistema siempre responde a las solicitudes, incluso si algunos nodos fallan o hay problemas de red. Al elegir AP estás diciendo que prefiero que el sistema siempre funcione, incluso si eso significa que tenga que mostrar datos que pueden ser no los más recientes. Bien, llevamos 19 minutos. Vale. La tolerancia de particiones, aquí, esto es un tema bastante extenso que podemos hablar. Creo que haré una segunda parte. No quiero alargar el vídeo más de 20 minutos, ¿vale? Pero muy resumido, la tolerancia a particiones en un sistema distribuido es inevitable, ¿vale? Porque es distribuido y siempre va a existir un riesgo, ya sea de un 0,1% o 0,0000001%, pero siempre va a existir y va a estar ahí, y hablaremos de los diferentes tipos de problemas que podemos tener a la hora de generar una partición de red, ¿vale? Porque no todas son iguales, hay diferentes tipos de partición de red y esto lo veremos en otro vídeo. Muy bien,
Espero que os haya gustado, no me enrollo más y muchas gracias por ver el vídeo.